Buenos días, es un placer que nos seguimos encontrando cada domingo para poder venir y aprender juntos acerca de la palabra. En esta ocasión vamos a considerar algunos de los problemas y premisas que existen a la hora de predicar. Entonces vamos a ver esto y tiene relevancia justamente por este asunto. La predicación es un escenario común para la vida de las iglesias, pero ese escenario común puede verse contaminado justamente por pequeños vicios o grandes vicios que se llegan a generar. Entonces vamos a considerar esto a la luz de la palabra. ¿Qué te parece si primero oramos y pedimos la guía de nuestro Dios? Padre, gracias por tu bendición, gracias porque podemos buscar la gracia y el cuidado tuyo. Bendícenos, Padre, porque nos es necesario, Señor, poder identificar también esos problemas, esos vicios que se generan a lo largo de las predicaciones, no solamente para solucionarlo como predicadores, sino también, Señor, cuando como escuchas nosotros necesitamos revisar esas áreas que pueden ser deficientes en la predicación. Oramos para que tu Espíritu, Señor, nos guíe. Y Dios, no se trata de una crítica simple que queremos hacer, sino de algo que queremos hacer para poder edificar y cada vez tener una iglesia más cercana a lo que tu palabra nos enseña. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vemos entonces algunos de los asuntos que están vinculados con este tema, sobre premisas y problemas erróneos al predicar. Nuestro texto de base tiene que ver con algo del Antiguo Testamento, el primer libro de Reyes, donde el rey Acab está buscando consejo, y cuando busca consejo solicita que algunos de los profetas vayan, y por ahí llaman a un profeta Micaías, y la gente que está en su derredor, en derredor del rey, cuando traen a Micaías le dicen: todos los profetas auguran éxito a su majestad, une tú la voz de ellos y augúrale mucho éxito. Observa cuál es la dinámica de ese texto. Llaman a un profeta de Dios, pero le empiezan a dar instrucción ya de qué es lo que quieren ellos que este profeta diga. No se trata entonces de que escuchen lo que Dios quiere para el rey. No se trata de escuchar cuál es el consejo de Dios, sino que ellos ya están ahí dándole línea, si puedo decirlo así, para que el profeta diga aquello que los demás han dicho también. Entonces, ese texto nos va a servir de referencia para poder ubicar en nuestro estudio en esta mañana. Ahora, ese pasaje de Acab y Micaías ocurre en un momento difícil para Israel. Es tan difícil como parte del escenario que hoy en día nos toca vivir en esta situación donde la pandemia, el COVID, etcétera, empieza a generar situaciones complicadas para mucha gente. Y es en escenarios difíciles donde la gente quiere oír lo que a ellos les parece bien. La gente entonces empieza a ir generando actitudes. En el caso del texto bíblico, Acab quiere escuchar de la boca de los profetas que ellos van a obtener la victoria. Por supuesto, ¿quién no quisiera escuchar ese tipo de noticias? Saber que te has enfermado y que alguien venga y dice: sin duda vas a sanar. O que quizás no hay escasez de empleo y alguien llegara y te diga: no te preocupes, mañana te va a caer una oferta de empleo donde te van a cuadruplicar el sueldo. Todo el mundo quisiera hacer ese tipo de predicciones o de comentarios, porque esos sabes que ayudan mucho a la gente. Pero en el caso de Acab, hubo profetas que estuvieron dispuestos a seguir la corriente simplemente del mundo, de la sociedad, y darle por su lado a lo que el rey quería. Difícilmente realmente deberíamos de decirles profetas, al menos no eran profetas de Dios. En cambio, Micaías va a mantenerse en un esquema donde él va a mantener el esquema de la predicación a la cual Dios le ha llamado. Entonces, cuando hablamos de predicación, tenemos que considerar que los problemas de la predicación se suscitan de ambos lados.
Es un efecto de comunicación donde alguien está hablando, hay un grupo, una congregación que está escuchando. Pero los problemas en la predicación realmente se generan de los dos lados. Por un lado están los problemas o las deficiencias que el propio emisor, es decir, el predicador, el pastor, el hermano que nos está compartiendo, tiene un área de problemas que él puede tener. Del otro lado también está el lado del receptor. Porque toda comunicación no solamente implica emisor, receptor y por supuesto un mensaje, sino también en el fenómeno de comunicación, qué es lo que cada uno de nosotros quiere o puede comprender. Entonces tenemos que considerar por lo menos ambos lados. Ahora, al hacer esto tenemos que considerar lo siguiente. En primer lugar, vamos a ver qué pasa con el receptor. En este tiempo abundan los predicadores que consuelan y dicen que saldremos bien de todo, ¿sabes? Es frecuente escuchar este tipo de mensajes. A la gente le gusta oír. Decirle, no te preocupes, vamos a salir bien. Todo va a estar bien, va a estar en paz. Y no estoy negando que esa es la esperanza de la mayor parte de nosotros. Estamos buscando y creemos y queremos que las cosas salgan bien. Pero la realidad es de que no es tan sencillo decirlo así por una razón. Porque nosotros no tenemos en la palma de la mano la voluntad de Dios prescrita para cada una de las personas con las que nosotros tratamos. Y tenemos que ser honestos al respecto de todo esto. Algunas de las personas con las que tratamos y que nos piden que oremos, algunos de ellos no van a sanar. Pero eso no es ninguna tragedia para aquellos que están caminando en la voluntad de Dios. Para aquellos que han creído, morir, diría el apóstol Pablo, es vivir y estar en Cristo Jesús. Entonces, para ellos no es ninguna tragedia. Sin embargo, ellos mismos y sus familiares, por supuesto, quisieran que en todas las ocasiones les dijéramos, no te preocupes, tu familiar va a sanar. Así es que las personas en muchas ocasiones, ¿qué es lo que hacen en este espacio? Enfatizan las promesas sin considerar incluso el fondo o decir las premisas que están implícitas en todas esas promesas de lo dicho por el Señor. Y entonces se asume parcialmente lo dicho por Dios. Por eso se vuelven tan clásicos o tan populares, por ejemplo, todos estos estudios, profecías, etcétera, donde se enfatizan solamente las promesas. Y es más, como solamente se toma la promesa y se le quita el fondo a todo lo demás, entonces resulta que la gente solamente quiere apreciar aquello que de una o de otra manera le parece positivo. Eso no tiene que ver realmente con el texto que le dio origen, sino con la forma de cómo las personas que están escuchando el mensaje lo pueden percibir. Déjame poner un ejemplo acerca de esto. Voy a tomar un fragmento de una alabanza que es muy interesante. De hecho, a mí me encanta esa alabanza, pero quiero que la revisemos un poquitito más a fondo. Quiero que veas este fragmento conmigo. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Yo quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti. Solo a ti. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra. ¿Sabes?
No creo que la alabanza tenga ningún problema en particular, porque de hecho está basada en un texto bíblico. El problema no está en el canto, ahora vamos a verlo con mayor detalle, sino que el problema está en cómo seleccionamos la información que a través de eso nos está llegando. Entonces, la mayor parte de las ocasiones solo enfatizan la última parte. Sana nuestra tierra, porque es lo que quisiéramos que ocurriera de inmediato, que de pronto en un tris, inmediatamente desapareciera el COVID de todo el mundo. Claro, por supuesto que en ese mismo nivel quisiéramos que todos los que tienen cáncer ya no estuvieran enfermos, que los problemas de la sociedad, del mundo, de la desigualdad social, etcétera, ocurriese. Pero no es ese el propósito de Dios. Si incluso el COVID ocurre en nuestro planeta como parte de un designio divino, y no es simplemente un accidente, sino porque Dios es soberano, entonces debe de haber otro tipo de explicaciones para acerca de esto. Pero insisto, cuando solamente enfatizamos la última parte, dejamos de lado todo lo demás. Vamos ahora a verlo propiamente y para revisarlo vamos directamente al texto que da origen a una alabanza como esta. Segundo de Crónicas 7:14. Si mi pueblo, sobre el cual se invoca mi nombre, se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de los malos caminos, yo lo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ese es el texto que da origen a esa alabanza. Ahora, ¿qué te parece si la vamos desmenuzando poco a poco y vemos de qué manera está explicándonos esto que Dios va a hacer? En primer lugar, empieza con un sí condicional. Es decir, si mi pueblo hace esto, si no lo hace, por supuesto desde ahí empezamos con que no va a haber perdón y no va a haber sanidad en la tierra. Empieza con un sí condicional. Entonces, para que nosotros podamos experimentar la sanidad, el perdón que todos anhelamos, lo primero que tenemos que hacer es empezar a buscar y a poner en práctica lo que el mismo texto dice. Luego, ¿qué es lo que el texto dice? En primer lugar, esto es para los creyentes, no es para los que no son creyentes. Observa lo que dice: el pueblo, mi pueblo, sobre el cual se invoca mi nombre. Otra versión diferente diría el pueblo de Dios que invoca el nombre de Dios. Entonces, esto es para los creyentes. Los que no son creyentes, disculpen, no están incluidos dentro de esta categoría. ¿Qué es lo que tiene que hacer ese pueblo creyente? Lo puedes leer directamente en el texto. Se humilla reconociendo a Dios. Y eso, humillarse, implica orar y buscar su rostro. Y no solamente buscar su rostro, sino hay una transformación. Se aparta de sus malos caminos. Ojo, es el pueblo de Dios y Dios está diciendo: mi pueblo no ha estado caminando de acuerdo a mi voluntad, sino para que Dios te va a pedir un cambio en la forma de cómo estamos viviendo, si es que Dios no es que está conociendo nuestra vida y ve que necesitamos cambiar nuestra manera de hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre después de esto? Dios oye y perdona. Yo los escucharé desde los cielos y perdonaré sus pecados, y entonces Dios traerá restauración a nosotros, a este mundo, a esta sociedad, sanando nuestra tierra. Entonces, ¿a qué voy? La información selectiva de pronto hace que escucho lo que yo quiero escuchar. Que Dios sane mi tierra, que Dios sane mi planeta, que la enfermedad desaparezca, pero no pongo atención a todo lo demás. Y si no pongo atención y tampoco lo practico, disculpa, Dios no va a actuar ni va a cumplir esa promesa, porque la parte que a ti y a mí nos corresponde no está ocurriendo. Por cierto, la verdad es que se habla de sanidad en las predicaciones contemporáneas, de consolación, pero muy pocas personas están hablando sobre la necesidad de volvernos a Dios, de reconocerle, de cambiar nuestra forma de vida, de corregir esa vida evangélica a medias que en muchas ocasiones se llevan. Realmente eso no está ocurriendo. Ahora,
Vamos ahora al canto, porque quiero que veas la letra del canto y te des cuenta que el problema no está en el canto. Lo repasamos brevemente. Vengo a ti, guíame, santifícame. Vengo a la presencia de Dios, santifícame en ti. Yo quiero andar en tu verdad. Es una declaración de querer hacer la voluntad de Dios. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti. Otra vez esa idea de conversión, que mi corazón se vuelve a ti, solo a ti. Enfatiza todavía. Vengo a humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte. Inclina tu oído. Y la parte final. Escucha y perdona. Y observa que hay una confesión. Mi rebelión. ¿Te das cuenta? No simplemente es sálvame. Y entonces, sí, como el mismo texto del cual es que sirve de base para este canto, dice entonces, sana nuestra tierra. Entonces, el problema no está en el canto, por supuesto que tampoco está en el versículo, el problema está en cómo seleccionamos información y nos atendemos solamente de forma parcial lo que nos interesa y lo demás lo dejamos de lado. Entonces, en la predicación, este es uno de los problemas. La gente escucha lo que quiere escuchar solamente. Es como Acab quería escuchar que iba a ganar. Entonces, la problemática está en la forma en cómo quienes leemos solo ponemos atención en lo que queremos escuchar. Eso lo sucedió a Acab y puede sucedernos también a nosotros, porque a veces solamente escuchamos, leemos lo que queremos leer. Aquello que de una o de otra manera, puedo decirlo así, nos conviene. Ahora, también hay predicadores que están asimilados a la cultura. Esa es una realidad que no debemos soslayar. Eso ocurre. Son predicadores que nunca entran en conflicto con las personas. Saben llevar la fiesta en paz. La iglesia no camina para ningún lado, no toma ninguna decisiones, nunca se arriesgan, no pasa absolutamente nada. Y ¿sabes? La iglesia va, ¿sabes a dónde? A ningún lugar. ¿Por qué? Pues porque es la propia actitud del que está predicando. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con esto? Voy al mismo texto que sirve de base para todo esto. Voy a citar algunos versículos. Dicen lo que la gente quiere oír. Hablan de lo que es popular. Y a veces simplemente se convierten en animadores, en gente muy buena para las relaciones, pero no están hablando necesariamente de la palabra. No es que no la usen. Sí citan los textos bíblicos, pero no quieren confrontar a nadie para que nadie se les enoje. Y si un día tú les dices algo, se van a ver confrontados. Y entonces, ¿cómo intentas tú atacar al siervo del Señor? Bueno, la verdad es que si no está predicando con fidelidad la palabra, honestamente, tampoco es un siervo del Señor. Yo sé que es un momento crítico lo que estoy diciendo, pero así es. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo es entonces que debería de ser esa predicación? Ya vimos un poco de esos vicios, de los problemas, ahora vemos cómo debería de ser. ¿Cuáles son esas premisas que debería de haber en un predicador? Siguiendo el mismo texto que nos ha servido de base, ellos hablan de la palabra de Dios a todo costo. Primero de Reyes, que es el texto que nos ha servido de base, 22. Pero Micaías respondió: juro por el Señor que solo diré lo que el Señor me ordene decir. No más, no menos. Inciso B, son 5 fragmentos. Siempre hablan la verdad. Ve esto. Entonces Micaías dijo, es el profeta: tuve una visión y en ella vi al pueblo de Israel disperso por los montes como ovejas sin pastor. Eso es lo que él ve y es lo que él dice. Esta gente no tiene quien le guíe. Es mejor que todos regresen a su casa en paz en lugar de ir a enfrentar una guerra que además vas a perder. Inciso C. Le dicen al pecado por su nombre. No lo soslayan, no lo disminuyen. Le dicen tal y cual es. 22-23. Así que el Señor ha puesto en labios de tus profetas, observa el lenguaje que está usando Micaías, en el lenguaje de tus profetas, un espíritu que les hace decir mentiras, y el Señor ha determinado que te sobrevenga la calamidad. Le dice al pecado, por su nombre son mentirosos, y si son mentirosos, no es palabra de Dios lo que está saliendo de ellos. Inciso D. Afronta
también las consecuencias, porque predicar la palabra y ser fiel a ella también trae repercusiones a veces para nosotros. No siempre te van a felicitar, y por supuesto a Micaías tampoco lo felicitaron. Ve lo que aquel rey dijo: díganles que yo, el rey de Israel, he dicho, metan a la cárcel a este hombre, en vez de pan y agua, manténganlo angustiado y afligido hasta que yo regrese en paz. Sí, es parte de los compromisos de mantenernos fieles al Señor. No siempre vas a recibir ni siquiera alguna felicitación acerca de esto. Pero ve, porque el texto no termina ahí, en versículo 28. Pero al instante Micaías añadió: si acaso regresas en paz, entonces el Señor no ha hablado por medio de mí. Escúchenlo bien, pueblos todos. Adopta, parece un lenguaje que reta, por supuesto, pero él sabe a quién está sirviendo y el mensaje de quién está dando. Entonces, esas son 5 características que deben de estar presentes en un predicador que está hablando acerca de la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que ocurre? Además, su profecía se hace verdad. Es nuestro último inciso. Está en Primero de Reyes 22:37. Así como el rey Acab murió, fue llevado a Samaria, donde lo sepultaron. ¿Sí? Micaías dijo: esa guerra no va a ir bien, no te involucres, te vas a meter en problemas. Aquel siguió escuchando el consejo que quería escuchar de que no te preocupes, vas a ir bien, tú vas a salir victorioso. Pero el Señor le había dicho a Micaías: no es por ahí, y comunícaselo al rey. El rey lo hizo, no hizo caso. Bueno, finalmente hubo consecuencias, por supuesto. Finalmente el rey murió, y lo que el profeta había dicho efectivamente era cierto. ¿Qué actitudes nosotros deberíamos de seguir? ¿Cuál es el lenguaje y las acciones que nosotros debemos de seguir en medio de esto? En primer lugar, y solamente voy a mencionar este punto hoy: conocer y evaluar lo que se está predicando. Eso es fundamental. Conocer y evaluar lo predicado. Y alguien diría: es que ¿cómo voy a saber yo? Para eso vengo al templo, para que me enseñen. Sí, es cierto. Pero también Dios nos ha dado a ti y a mí la presencia de su Espíritu para que su Espíritu nos enseñe. Y la promesa del Señor fue que su Espíritu nos enseñaría acerca de la verdad. Ahora quiero que veas un pasaje de una iglesia muy nuevecita. Están apenas conociendo del Evangelio. La iglesia de Berea, en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos. Y el predicador en cuestión ahí es el apóstol Pablo. Así es que alguien diría: ¿y quién va a contradecir a Pablo? No, no se trata de contradecir, sino se trata de asegurar que incluso el pastor, el profeta, en este caso el apóstol Pablo, en este caso lo que él dice debe de coincidir con lo que la palabra de Dios nos enseña. Ve entonces cuál es la actitud de aquella iglesia. Esta iglesia eran más nobles que los de Tesalónica, se refiere a los de Berea, pues recibieron la palabra con mucha atención. Pero quiero que observes esto: no solamente ponían atención, sino que todos los días examinaban las escrituras para ver si era cierto lo que se les anunciaba. Y eso es algo que tú y yo tenemos la obligación. Así es que no vayas simplemente a repetir lo que es que el pastor dijo. No, lo importante no es lo que el pastor dijo, porque el pastor se puede equivocar. Lo que un maestro de iglesia puede hacer, se puede equivocar. Lo importante es lo que la Biblia dice, porque el texto de autoridad es la Biblia, no lo que diga el pastor. Entonces todos tenemos la obligación de revisar los textos bíblicos. Bien, gracias a Dios tenemos esta oportunidad de compartir este estudio, y Dios mediante, el Señor nos dará gracia para que la próxima semana podamos continuar. Precisamente ahora, viendo algunas recomendaciones para la predicación. Te invito a que me acompañes y oremos, dando gracias a Dios por este tiempo. Dios y Padre, gracias por tu bondad, por la misericordia tuya, Señor. Bendecimos, Señor, tu nombre.
Tú nos has dado tu palabra para que ésta sea la guía de nuestra fe y de nuestra práctica. Oramos, Señor, para que a cada predicador, a cada maestro de escuela dominical, de escuela de formación cristiana, le des la palabra tuya y que él pueda transmitirla con fidelidad. Pero también, Señor, como oyentes de tu palabra, queremos, Señor, que sea tu Espíritu quien ilumine a nuestro espíritu, para que nosotros podamos entender lo que tu Espíritu nos dice y no solamente lo que nosotros quisiéramos asimilar. Dios y Padre, que sea tu palabra la que prevalezca sobre nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que nuestro Dios nos bendiga y si contamos con la gracia del Señor, nos vemos por aquí la próxima semana. Amén. Hasta luego.